vamos a estar junto, sí, vamos a estar junto con Leticia Rocha, que es licenciada en Seguridad y Salud Ocupacional, y vamos a estar también con Matías Castro, que es médico laboralista, en donde vamos a tratar de abordar, si bien el tema es, en principio, es la seguridad y salud en el ámbito de trabajo, nos vamos, y si bien nos vamos a detener en la enfermedad profesional y en el accidente de trabajo, somos conscientes que tanto el accidente como la enfermedad profesional son partes de un todo que es la salud laboral y que está dentro de un entorno laboral y por tanto es un tema mucho más extenso que los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Es así que nuestro país, que se caracteriza en el ámbito del derecho laboral y la seguridad social, eh, precursor y en la aprobación en la ratificación de tratados de la Organización Internacional del Trabajo, ya desde el año 1988 ha ratificado convenios en donde se pone el foco en la salud laboral y en la seguridad laboral. Eh, si bien es cierto que del año 2017 es donde está nuestra legislación referida a la implementación de ámbitos eh, en la empresa o fuera de la empresa, dependiendo de la cantidad de dotación que tenga la compañía o la empresa, de la instalación de los servicios de salud e higiene laboral. Por tanto, es un abordaje mucho más amplio, si bien hoy nos vamos a referir a estos dos institutos, que es el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Eh, También debo decir que quisimos contar con la presencia del médico laboralista, porque cada vez más la presencia del técnico y del médico laboralista se hace presente y necesaria para la prevención y para la colaboración directa que necesita el empleador en toda esta temática. Cabe advertir también que, y quizás Matías puede decir algo mayor a lo que yo voy a decir, que no tenemos una dotación de médicos laboralistas que pueda cubrir toda la demanda que hoy nuestro país está necesitando. Por tanto, ahí es una invitación a la academia para que esta especialidad tenga mayor presencia y que haya mayores profesionales para poder colaborar en esta tarea tan importante. Eh, lo que importa destacar acá es que es el empleador quien es el responsable de velar por la salud y por la seguridad en el trabajo. De allí devienen todas las otras obligaciones, pero por eso hay que recordar que es el empleador quien es el responsable y por tanto es el empleador que debe gestionar, administrar y controlar todo lo que refiere concretamente al accidente, a la enfermedad, pero mucho más hacia lo que es la salud del trabajador, en un enfoque más, si se quiere, más multiprofesional, en donde no solo está la salud, hay otros temas que son de importancia. Casualmente, hace poco se desarrolló en Uruguay un Congreso Americano de Derecho del Trabajo y se puso el foco en el tema ambiental y las nuevas, en relación al ambiente, al clima, en lo que refiere a la seguridad y la salud laboral, en lo que refiere con la cantidad de eventos climáticos adversos, en lo que refiere con el aumento de la temperatura, en lo que refiere a la excesiva exposición a las rayos ultravioletas. En fin, eso hay toda una vertiente dentro de la seguridad y salud ocupacional que refiere al clima y al medio ambiente. También hoy tenemos situaciones complejas que refieren a alcohol y droga que no son excluyentes del ámbito laboral, sino que forman parte de una agenda de país y en donde el trabajo, el empleador, también tiene que colaborar con estos eventos que forman parte de la sociedad. Y de eso debemos ser conscientes. No solo para que el trabajador
no solo para prevenir, sino también para saber lo que importa, porque un trabajador que está en circunstancias de sustancias psicotrópicas o del alcohol, además del bajo rendimiento que puede tener, está mucho más propenso a la ocasión de aspectos de desatención que pueden influir en un accidente de trabajo o también, ¿por qué no?, una enfermedad profesional. Por tanto, el empleador tiene que, y así lo está haciendo, tiene que ser consciente de que es un colaborador directo dentro del como actor social. eh, y por tanto, su rol, su participación es sumamente importante. Otro aspecto no menor es el que refiere a la salud y seguridad laboral con las empresas subcontratistas, es decir, aquel empleador principal que contrata empresas terceras, realidad que cada vez es más mayor, por la forma en que se está organizada la producción. Em, por último, también quiero decir que desde el año 1988 Uruguay cuenta con una Comisión de Seguridad y Salud Laboral en donde están todas las partes del espectro laboral, el empleador, las autoridades del Ministerio de Trabajo y los sindicatos. También es importante, y ya dejo paso para que hablamos de lo que es el accidente de trabajo, es el decreto 291 del año 2007, que es el que establece las comisiones de seguridad y higiene laboral, que son particularmente importantes en la prevención y en la instrumentación de políticas activas hacia la salud y seguridad laboral. Voy a dejar ahora entonces que definamos lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Y también digo, este es un tema abarcativo desde el punto de vista multiprofesional y que hoy trataremos de abordar algunos aspectos. No podemos contemplar la cantidad de temas que se abren en esta instancia. Por tanto, si hay interés, podemos posteriormente abrir otra nueva tertulia y también digo que habrá un espacio para preguntas. Seguramente podemos contar de entre 10 minutos para preguntas, dudas o sugerencias también. Así que bueno, lo dejo con el doctor Pitamiclio, Juan Francisco Pitamiclio, para abordar definiciones bien concretas sobre los aspectos jurídicos del tema. Bien, muy bien. Eh, Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Y para empezar con el tema de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, previamente es importante señalar que en el Uruguay el régimen de protección a los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales está regulado por la ley 16.064 eh, del año del 16.074, perdón, del año 1989, en la cual se establece la obligatoriedad a cargo de todos los empleadores de contratar el seguro. Dicho de seguro es administrado de forma exclusiva y en régimen de monopolio por parte del Banco de Seguros del Estado y es un seguro cuya cobertura opera de forma automática, es decir, el Banco de Seguros del Estado va a cubrir al trabajador independientemente de que el empleador haya contratado o no al seguro. Y el Banco de Seguros lo que hace es brinda una prestación de dos tipos, una prestación asistencial, dado que cuenta con un centro médico de salud, y una prestación económica en la cual se otorga indemnizaciones tarifadas, rentas y subsidios, cuyos montos van a variar dependiendo de la entidad de las lesiones que haya padecido el trabajador. La ley, la 16.074, no define qué es lo que se entiende por accidente de trabajo, ni tampoco indica cuáles son los elementos que se necesitan verificar para la configuración de un accidente de trabajo, pero sí da, se puede inferir qué es lo que se entiende por el accidente de trabajo de distintos artículos de la norma, y la doctrina laboralista ha definido al accidente de trabajo como toda lesión que proviene de una causa externa, súbita, que es habitualmente violenta
y que ocurre a causa o en ocasión del trabajo que es prestado de forma subordinada. Entonces, en primer lugar, para la verificación del accidente de trabajo se exige que opere una causa externa o extraña. Y con ello se refieren a que es una causa que debe ser extraña en relación al individuo que padece el accidente. Es decir, debe de tratarse de una causa que forme parte del ambiente que rodea al trabajador y que le ocasione una lesión. Por ejemplo, una máquina o un objeto que forme parte de su lugar de trabajo. En segundo lugar, se exige que esa causa opere de forma súbita, y cuando se refiere a que esa causa opere de forma súbita, se está haciendo referencia a que actúa con rapidez, a que actúa de golpe, de un momento para el otro, que es un elemento que permite diferenciarlo de lo que es la enfermedad profesional, debido a que en la enfermedad profesional también hay un agente externo que opera y que produce un menoscabo a la integridad física del trabajador, pero que no opera de forma súbita, sino que en la enfermedad profesional ese agente externo opera a lo largo de un proceso lento y largo, cuya consecuencia es justamente la enfermedad profesional. En la medida en que el empleador cumpla con todas las normas de seguridad e higiene que se le exigen y que el trabajo se preste en condiciones normales, el empleador no va a poder ser responsabilizado por aquellos accidentes que ocurran por fuerzas de la naturaleza. Y además de que esa causa extraña sea súbita y frecuentemente violenta, se exige que esa lesión sea ocasionada a causa o en ocasión del trabajo. Cuando el término a causa no genera mayores dudas, dado que es claro que debe ser el trabajo el que genera o provoca el accidente. ¿Sí? Por ejemplo, un trabajador que habitualmente opera una máquina y en el momento en el que se encuentra operando la máquina se corta un dedo y es justamente el trabajo y la máquina puntualmente la que ocasiona el accidente. Ahora bien, con respecto a el término en ocasión, ello sí ha llevado a mayores dudas respecto a el alcance y a qué es lo que se refiere con el en ocasión al trabajo, que en realidad la jurisprudencia, a los efectos de zanjar cualquier tipo de debate o discusión que se pueda generar en torno al alcance que se le pueda dar a dicho término, ha señalado y ha optado por el criterio de la subordinación. Es decir, en la medida en que el trabajador se encuentre prestando tareas o que se encuentre a la orden del empleador en el momento en el que sucede el accidente de trabajo, eh, el, el- el- ello ya se considera un accidente de trabajo, independientemente del lugar o del horario en el que ocurra el accidente de trabajo. Entonces, a modo de síntesis, simplemente, la doctrina exige los siguientes elementos para que se verifique un accidente de trabajo. En primer lugar, que el accidente sea provocado por una causa externa, súbita y frecuentemente violenta. En segundo lugar, que exista una lesión. En tercer lugar, que exista una relación de causalidad o una relación de ocasionalidad entre el accidente y el trabajo. Y en cuarto lugar, que exista una relación de causalidad entre el accidente y la lesión, es decir, que la lesión sea provocada por el accidente. También es importante señalar que, en principio, los accidentes que ocurran en el trayecto entre la ida y la vuelta al trabajo no van a ser considerados accidentes de trabajo, debido a que el empleador no puede ser responsabilizado por casos en los que la ley no específicamente no los considera un accidente de trabajo. Pero lo que sí hace la ley es establece tres excepciones en las cuales el accidente que ocurra en el trayecto de ida o vuelta pueda llegar a ser considerado un accidente de trabajo. Y el primero es cuando el trabajador se encuentre cumpliendo tareas para el empleador, cuando el empleador sea el que tenga a cargo el transporte o el traslado de ese trabajador a su lugar de trabajo, y en tercer lugar, cuando el establecimiento o el lugar de trabajo represente algún tipo de riesgo en cuanto a su acceso. Si el accidente acaece en alguna de estas tres excepciones, será considerado un accidente de trabajo. También es importante señalar que
una vez que acaece el accidente de trabajo, si acaece en Montevideo, la empresa cuenta con un plazo de 72 horas hábiles para realizar la denuncia y si ocurre en cualquier otro departamento del país, la empresa cuenta con un plazo de 5 días hábiles bajo apercibimiento de la imposición de una multa que va entre 0 a 50 URs. Por otra parte, en lo que refiere a lo que es la enfermedad profesional, la enfermedad profesional en definitiva es un estado patológico que produce la actividad profesional que se cumple en determinadas industrias en los cuales la tarea habitual del trabajador se encuentra expuesto a determinadas, por ejemplo, la manipulación de sustancias químicas o se expone al organismo del trabajador a un ambiente insalubre que justamente en un proceso lento y largo ocasiona la enfermedad profesional. Para que una enfermedad sea considerada profesional, debe ser declarada por el Banco de Seguros del Estado y a su vez el Banco de Seguros del Estado debe de comunicárselo al Poder Ejecutivo. Actualmente existe una lista de enfermedades profesionales que ha sido recogido por el decreto 210 de 2011, que es la última actualización que tenemos vigente y que se identifican actualmente 106 enfermedades profesionales. Y por último, para cerrar, simplemente mencionar cómo opera la responsabilidad en los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional muy sucintamente. El, eh, en principio, el empleador estará exonerado de responsabilidad en caso de acaecimiento de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, dado que quien le dará la cobertura es el Banco de Seguros del Estado. También estará exento de responsabilidad del empleador en los casos en los que opere la culpa leve o grave del trabajador o incluso en los casos de caso fortuito o fuerza mayor en los que se produzca el accidente de trabajo o enfermedad profesional. Cuando haya dolo o culpa grave del empleador en el incumplimiento de las normas de seguridad y prevención de salud, el empleador va a ser responsable por los daños ocasionados al trabajador y podrá iniciarse una acción contra el empleador en la cual se le reclame todos los daños que no están cubiertos por el Banco de Seguros, en la medida en que el empleador es el responsable de bregar por la seguridad y salud de todos sus trabajadores. En el caso del dolo, en este caso el incumplimiento de una medida de seguridad es intencional por parte del empleador. En el caso de la culpa grave, la norma no lo define y por ello la doctrina y la jurisprudencia ha tenido un papel muy importante en la delimitación del concepto y es un estándar de comportamiento en el cual se hace referencia a que es un error grosero e inexcusable por parte del empleador en el incumplimiento de las normas más mínimas de seguridad e higiene en el trabajo y que de haberse tomado y adoptado las medidas de seguridad pertinentes, no se hubiera ocasionado el accidente de trabajo. ¿Sí? Perdón. Bueno, acá como dijo Juan, hay protagonistas principales, como lo son el Banco de Seguro del Estado y la Inspección de Trabajo y eventualmente la justicia laboral. Casualmente en el día de hoy hay un paro general determinado por el ZUNCA, justamente por los aumentos en los accidentes de trabajo, y llevan una lista de 13 trabajadores ya muertos en el sector de la construcción, siendo la construcción uno de los sectores que tiene mayor mm, siniestralidad laboral. Otros también lo son, como los trabajadores rurales, pero hoy el paro está determinado por el Sindicato Único de la Construcción. Ahora sí le voy a pedir a Matías, que es médico laboralista, como dije al principio, para comenzar a expresar las primeras ideas que pueden desde la medicina y desde una especialidad que es la medicina laboral, sus reflexiones, ¿verdad? Sus pensamientos. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre efectivamente es Matías Castro, soy médico, soy especialista en salud ocupacional, estoy recibido de la Facultad de Medicina de la UDELAR.
Y bueno, en lo personal Muy trabajo bien, ¿eh? asesorando en salud ocupacional desde el año 2012 aproximadamente, y eso, bueno, me ha permitido poder trabajar en diferentes rubros, empresas. Y bueno, la idea un poco de hoy es transmitir, de ser posible, lo más claro posible, los aspectos prácticos que uno se enfrenta en el día a día en el ejercer de nuestra profesión. Eh, Estuve pensando un poco cómo encarar esta charla y bueno, nos parecía que, junto con Leticia, que tratar de transmitir los aspectos prácticos que nos generan enseñanzas del día a día, los problemas comunes que tenemos muchas veces los colegas, y muchas enseñanzas que hemos ido acumulando. Y bueno, la idea es un poco avanzar por ese lado. De más está decir que es un tema sumamente interesante, como decían anteriormente, es un tema largo, que está bueno, me parece, abarcarlo desde diferentes aspectos. Puntualmente, obviamente, lo voy a hablar desde mi especialidad, que es la salud ocupacional. Y bueno, creo que empecé a anotarme cosas que quería mencionar y bueno, obviamente se me ha ido un poco de las manos la cantidad de cosas que tenía ganas de comentar, así que probablemente sé que tengo un tiempo limitado, voy a estar acogiéndome al tiempo que tenga permitido y sé que al final hay unas dudas y bueno, si hay ideas o ganas de poder profundizar en alguna de ellas, con mucho gusto estaré a las órdenes. Y como decían anteriormente, muy probablemente si la gente se interesa, vamos a tener otra instancia para seguir abordando este tema que obviamente en el día de la fecha solamente con esta charla no nos va a dar para poder comentar todo lo que queremos. Mencionar que obviamente lo que voy a estar mencionando es a título personal y que bueno, quería arrancar un poco el tema haciendo foco en la importancia de la prevención, ¿no? Creo que todos trabajamos en el tema de una manera u otra, todos formamos equipos, por lo que estuvimos viendo hay diferentes colectivos de personas hoy escuchándonos, a técnicos prevencionistas, médicos, sé que hay varios colegas, sé que hay gente de recursos humanos, sé que hay gente de abogacía y bueno, me parece que es fundamental entender que estos temas, que estos daños a la salud, como son las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo, eh, son responsabilidad y nos involucra a todos los que participamos en las empresas. De una manera u otra, todos tenemos que colaborar, ¿no? Entonces, me parece que hacer foco en la prevención primaria, además está decir que es un aspecto fundamental, que estoy convencido que en la práctica clínica es fundamental trabajar y ahondar esfuerzos en trabajar en conjunto. Y bueno, y al respecto, además está decir que una de las herramientas me parecen a mí fundamentales que me ha servido en el ejercicio de mi profesión es armar equipo, ¿no? Creo que esto solo no se puede. Entonces, de más está decir que a mí en lo personal me encanta armar equipo y creo que por más que sea algo que está en todos los libros y que lo sabemos, de más está decir que en este aspecto tan importante, que estamos cuidando la salud y la seguridad de las personas que trabajan en una empresa, me parece fundamental trabajar en equipo. En lo personal, donde mejor he tenido resultados es donde mejor he podido formar parte de equipos. Entonces, acá nadie es fundamental. Creo que todos debemos colaborar desde un aspecto o el otro y en los lugares donde he podido participar en equipos multidisciplinarios, repito que por lejos es donde hemos tenido mejores resultados. Sé que no siempre es posible, sé que también estamos insertos en empresas donde muchas veces eh, las prioridades pueden ser otras o tener otra implicancia o tener otro foco, pero destaco la importancia de armar equipos, sea como sea, trabajo de hormiga del día a día y bueno, de más está decir que me parece importante tener un equipo comprometido, ¿tá? En lo que es la salud y seguridad. Y ahí destaco la importancia de los técnicos, por supuesto. De más está decir todos los técnicos prevencionistas, ingenieros, prevencionistas, tecnólogos, licenciados, los médicos, obviamente, que también formamos parte de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Pero también no me quisiera olvidar
de los delegados en salud y seguridad en el trabajo, que son un pilar fundamental con los cuales he aprendido a trabajar con el tiempo y creo que es importantísimo tenerlos comprometidos y que sean un nexo con la gente, que tienen una llegada muy importante. Los empleadores, por supuesto, los gerentes, los mandos medios que están ahí en la cancha todos los días, ¿no? Entonces, me parece importantísimo. Y quería aprovechar un poco esta instancia de contar de que en algunos lugares tengo la suerte, hace un tiempo, de poder trabajar en equipos en el cual hemos podido implementar recursos que habitualmente no están tan colectivizados, si bien la normativa cuando habla del Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo los nombra, pero quisiera destacar algunos ejemplos o situaciones que he podido vivir y puedo dar fe en carne propia de que han sido fundamentales. Por ejemplo, los psicólogos. Bien, he tenido la suerte de poder participar en equipos en el cual la dirección de la empresa entendió que es un tema presente, que nos abarca a todos, que los tenemos en todos, en todas, de una manera u otra nos involucra y entendió la importancia de poder abarcar y tener la salud mental como un tema prioritario. ¿Ah? A título personal, yo ejerzo la medicina del 2008. He visto un cambio rotundo en la cantidad de gente con problemas de salud mental y puntualmente mencionaba el otro día, a partir de la pandemia del 2020 se acentuó enormemente. Ataques de pánico, depresión, ansiedad, eh, intentos de autoeliminación. Bien, entonces creo que es un tema fundamental que debemos abarcar, que creo que todos los que formamos parte de un servicio de salud y seguridad en el trabajo debemos en algún momento trabajar en el tema, evaluarlo y tratar de tender lazos. Creo que hoy por hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud a título personal tiene unos recursos limitados que no están dando abasto para poder abarcar como corresponde, ya que muchas veces solicitan consultas y demoran o no dan las respuestas necesarias en los tiempos necesarios para poder dar respuesta a las demandas que son de hoy, de ahora. Entonces, eh, a través de los sistemas de los servicios de salud y seguridad en el trabajo puntuales que he podido participar, hemos eh, brindado la posibilidad de contar con psicólogos y hemos tratado de avanzar en el tema y fue majestuosa los buenos resultados que hemos tenido, el agradecimiento de las personas en cuanto a que nosotros nos preocupamos también de la salud mental, no es solo salud física, no es solo accidente, no es solo dolor, ¿tá? No es solo imposibilidad funcional, sino que también por diferentes motivos la gente se enferma y bueno, no solo hemos podido trabajar también con psicólogos, que nos ha dado una mano impresionante en capacitaciones, en atención directa a personas, sino que también hemos podido lograr trabajar con psiquiatras. Hemos podido hacer nexo en algunos casos puntuales para tratar de dar respuesta a algunos aspectos psiquiátricos que no hay tiempo de espera. Entonces, eso generó también una adhesión de los trabajadores para con la empresa en forma espectacular, espectacular. Y por otro lado, también tengo la suerte de trabajar en algunos frigoríficos que asesoro con kinesiólogos para trabajar sobre todo lo que son las lesiones osteomioarticulares, en lo que es la rehabilitación, pero también en la prevención. Hemos avanzado en ese sentido y la verdad que la mano que nos dan en tratar de rehabilitarlos, utilizando las diferentes técnicas que ellos aplican, nos ha generado una mejora en la sintomatología de algunos pacientes que es espectacular y que creo que son algunos de los ejemplos, junto con los nutricionistas que también hemos tratado de colaborar en todo lo que es obesidad, obesidad, hipertensión, diabetes, malnutrición, etcétera, que son algunos ejemplos que les quiero transmitir de buenas experiencias que he podido participar, he tenido la suerte de poder participar. Eh,
en referencia también quería destacar a todo lo que es las comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo, en las cuales también participo hace bastante tiempo. Me parece que es una herramienta fundamental, aparte de obligatoria, como bien decían anteriormente, es una herramienta fundamental a la hora de poder trabajar exclusivamente los temas de salud y seguridad en el trabajo, en la cual los técnicos participamos en carácter de asesores técnicos entre la parte trabajadora y los empleadores. Y bueno, me parece que es espectacular esa herramienta, que hay que usarla y que nos permite, si la utilizamos muy bien, ir avanzando en trabajar sobre temas de salud y seguridad en el trabajo, nos permite brindar responsabilidades para avanzar los temas, de canalizar algunas cuestiones que los trabajadores plantean y bueno, creo que es el ámbito obligatorio y necesario y que es fundamental a la hora de seguir trabajando en la prevención. Otro aspecto que quería mencionar que a mí en lo particular me ha servido es promover las recorridas periódicas por la empresa. Muchas veces pienso que a veces nos podemos transformar, como digo yo, en algunas situaciones que si no las recorremos, si no las vemos de primera mano, si los trabajadores no nos ven ahí, no podemos transformarnos en lo que digo yo, hablando mal y pronto, y perdón la palabra, en unos boludos de escritorio. Yo estoy negado en transformarme a un boludo de escritorio, sin perjuicio de que hay tareas que obviamente tenemos que hacer en el escritorio, pero me parece que nosotros también tenemos que poner los zapatos de seguridad, el casco, los lentes, recorrer, y bueno, a veces la vorágine del trabajo nos lleva a hacer foco en un aspecto, pero me parece que debemos y nos debemos obligar a periódicamente tratar de salir a la cancha, de ver de vuelta las cosas. En lo personal, he recorrido los trabajos varias veces y siempre aprendo cosas nuevas, siempre veo cosas nuevas, siempre pienso que eso nunca lo había visto y me dicen, no, eso siempre estuvo ahí y no lo vi. Y bueno, creo que siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay oportunidades de poder felicitar a la gente que está haciendo bien las cosas, de cuando están utilizando los EPP, también hay que decir las cosas buenas porque a veces nos ven como personas que venimos a nada, a criticar, criticar y criticar y me parece que es fundamental también reconocer cuando las cosas se hacen bien. En ese sentido, me parece que recorrer periódicamente las empresas es una práctica que en lo personal creo que es necesaria, que la promulgo y que entiendo pertinente que deberíamos de hacerlo periódicamente. Otra de las cosas que he aprendido que es importante es aprovechar esas recorridas para hacer informes, escribir informes. A veces que no queden las recomendaciones verbales, ¿no? Dejar todo por escrito, escrito y firmado. Informes que tienen que ser claros, precisos, sin palabras que no se entiendan, y dando responsabilidades para avanzar esos temas. Y si hay fotos con imágenes, con señales, etcétera, mejor todavía. Que tiene que ser bien claro, pero tiene que estar por escrito. Porque ahí es cuando nosotros me parece que cerramos un poco el ciclo de recomendaciones. En lo personal, me parece que es importante avanzar en ese sentido. Otro aspecto fundamental que no me quiero olvidar, obviamente, en lo que respecta al ejercicio de nuestra profesión como médicos, es respetar, obviamente, el secreto médico profesional, ¿no? De más está decir que es un aspecto fundamental que todos los médicos debemos de cumplir, es una obligación, tener toda la documentación cerrada, bajo llave, que eso ya está clarísimo, pero tampoco quiero dejarlo por alto porque es fundamental para poder tener la confianza de todas las partes en trabajar con un secreto profesional que tiene que estar siempre presente. Eh, por otro lado, no quería dejar de mencionar la importancia de las evaluaciones médicas post reintegro de personas con ausentismos prolongados y reiterados, ya sea por accidente de trabajo, sea por enfermedad profesional o sea por ausentismo de otro motivo. Ahí es fundamental el hecho del trabajo en equipo, ¿no? Porque a veces los médicos no vamos tan frecuentemente a las empresas y hay muchas cosas que se nos pierden, entonces ahí
nosotros debemos apoyarnos en nuestro equipo. Por eso yo decía hoy al principio que el trabajar solo no es la solución, ¿tá? No la sabemos todas. Entonces necesitamos de aliados. Y en ese sentido, por ejemplo, el personal de recursos humanos es fundamental. Nos tiene que estar informando continuamente. Che, Matías, mirá, me llegó fulano del banco de seguro, resulta que tiene una posible renta o una enfermedad profesional, o volvió del accidente, o el ida y vuelta con el técnico prevencionista en, che, Matías, mirá que tenemos a este, quedó con una lesión. Nosotros, en ese sentido, con el personal de enfermería, por supuesto, pero es fundamental procurar como médicos avanzar en ese sentido con la realización de la historia clínica médico-laboral. Muchas veces nosotros solicitamos para clínica, solicitamos copia de la historia clínica del Banco de Seguros para evaluar todo lo que son los estudios médicos que se realizan, que dicho sea de paso es un derecho del trabajador tener acceso a esa historia médico-laboral del Banco de Seguros, porque muchas veces se la pido y me dicen, no, pero no me la dan, y me dijeron que capaz que no, eso es un derecho, entonces hay que pedirlo, porque ahí hay pila de información riquísima en todo el proceso que ha tenido de evaluaciones esa persona con diferentes especialistas que están con muchísima experiencia en todo lo que es rehabilitación y diagnóstico de enfermedades y accidentes de trabajo. Por lo tanto, es fundamental tener acceso a esas historias clínicas o acceso a las historias clínicas de las mutualistas, ¿tá? Entonces, nosotros lo evaluamos en la consulta médica, le hacemos un interrogatorio, un examen físico, cotejamos toda la paraclínica que tengamos evidente arriba de la mesa, y ahí hacemos recomendaciones técnicas. Como técnicos hacemos recomendaciones técnicas, en el entendido de que nosotros deberíamos, como técnicos, especialistas en salud ocupacional, entender qué es lo que ofrece el trabajador y qué es lo que demanda el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, como decía un colega mío argentino que me encantó, nosotros tenemos esa posibilidad de ver con un ojo cómo está el trabajador y con el otro ojo cuál es el puesto de trabajo. Que muchas veces el médico que está certificando atrás de un escritorio en una mutualista no tiene esa posibilidad. Nosotros sí la tenemos. Entonces, una vez que está de alta, nosotros debemos analizar y debemos recomendar por escrito y firmado, ¿tá? Vía mail o como entienda pertinente la organización. En cuanto a, podemos ir desde no modificar los puestos de trabajo hasta una readecuación de la tarea o una posible reubicación en otro puesto de trabajo. ¿Bien? Eh, También, un poco a colación a todo esto, comentar de que es importante evaluar periódicamente el patrón de ausentismo, ¿tá? Para eso, de vuelta, recursos humanos es fundamental, contar una herramienta que estoy utilizando hace un tiempo largo, que me funciona bastante bien, por deformación de haber trabajado en el BPS, hay un sector de la Gerencia de Evaluación de Incapacidad, que se certificaciones médicas, que son colegas que trabajan muy bien en el tema, en la cual se puede enviar un mail a auditoría.sncl@bps.gov.uy. Después, cuando Leti esté dando su parte, yo, si quieren, escribo en los comentarios el mail. Matías, Pero 3 minutos. Tres sí, minutos. perfecto. Ahí, auditoría.sncl@bps.gov.uy. Nosotros podemos enviar un mail para solicitar información cuando tenemos dudas de las certificaciones médicas, cuando tenemos sospechas de un mal uso del ausentismo, y en lo personal, la gran mayoría de las veces nos dan una gran celeridad en respuestas y nos pueden informar que están bajo certificación médica, que no están bajo certificación médica, que le van a citar juntas médicas, que va a tener, que puede estar en un subsidio transitorio por enfermedad, etcétera, etcétera. O pueden auditar la historia clínica, o pueden citar al médico, o pueden citar al propio trabajador. Bien, es una herramienta que les quería mencionar que en lo personal creo que funciona muy bien. Dado que falta tan poco tiempo, voy a priorizar algunas cosas respecto a algunos aspectos que quería mencionar. Leticia probablemente va a hacer foco en todo lo que es accidente de trabajo, o sea que voy a tratar de priorizar algunas cosas. En lo que tiene que ver con enfermedades profesionales, en lo personal, donde tengo más experiencias en el tema de hipoacusias profesionales o trastornos musculoesqueléticos, en la cual uno tiene que dar notificación. Mencionar que existe una guía para empresas basada en el protocolo para remisión de audiometrías en trabajadores expuestos al ruido. Los técnicos, los médicos especialistas y todos tenemos la obligación de dar cumplimiento a eso.
Nosotros debemos hacer monitoreos de ruido, debemos analizar el personal ocupacionalmente expuesto al ruido, las empresas tienen que hacer, eso está en ordenanza. Nosotros los médicos especialistas en salud ocupacional nos debemos analizar cada una de las audiometrías y dar devolución en forma individualizada a las personas, dejar todo por escrito firmado y las hipoacusias que tengamos, sospecha de hipoacusias profesionales por muescas a la caída de los 4.000 decibeles, debemos derivarlo a el mail del Banco de Seguros y llenar una documentación puntualmente. Ahora se llena un Excel con unos datos y hay que derivarlo para que el banco determine si es o no una hipoacusia profesional. Después, el otro aspecto que tengo bastante experiencia son en todas las lesiones o enfermedades profesionales derivadas de trastornos musculoesqueléticos. Cuando hay sospechas, hay que notificar al banco. ¿Tá? En lo que tiene que ver con los trastornos mentales o del comportamiento, mencionar que hoy en el decreto 210 del 2011 no están hoy por hoy catalogadas, porque si bien están entendidas en la OIT, la CONASAT entendió que no existe hoy por hoy una posibilidad de análisis directo y relacionar los trastornos mentales y el comportamiento como para catalogarlos en las enfermedades profesionales. Lo que no quiere decir que no pueda existir, y también la normativa del decreto lo deja abierto para poder analizar casos puntuales. Bien, y por último, termino con esto porque sé que me van a cambiar por Leticia, mencionar un poco la grata sorpresa que hace tiempo que no ingresaba a la página web del Banco de Seguros para los monitoreos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluso por rubro. La verdad que los invito a verla, los que no lo hayan periódicamente, pero creo que es una herramienta de tener números para tomar acciones, me parece fundamental. Entonces, cuando yo arrancaba un poco de esto, en lo que era salud ocupacional, 2010, una cosa así, me acuerdo que no teníamos toda esta posibilidad tan clara, tan a la mano, y hoy por hoy creo que el tener números para tomar acciones me parece fundamental. Bien, no me quiero extender para no pisar a Leticia, así que nada, quedo a las órdenes para el final. Bárbaro, Matías. Bueno, ahora pasamos entonces a Leticia. ¿Te escuchamos, Leticia? Bueno, buenas tardes a todos. Comparto todo lo que dijo Matías, desde el principio hasta el final. Es impresionante lo que se puede lograr trabajando en equipos multidisciplinarios, ¿tá? Siendo todos partners, siendo todos socios, ¿verdad? De lo que es la prevención, tanto recursos humanos, los doctores, los prevencionistas, los psicólogos, los enfermeros, el equipo legal que asesora, ¿verdad? Todo bajo una estrategia común. No me quiero olvidar de algo que venía hablando Matías, del tema del monitor del Banco de Seguros del Estado, que es una herramienta buenísima para todos los que trabajamos en prevención, en seguridad y salud, pero es importante tener en cuenta que ese monitor lo alimentamos nosotros con los datos que vamos ingresando nosotros, por eso es tan importante hacer una buena investigación de un accidente, ¿tá? Y sobre todo cuando vamos a ingresar al banco o a notificar en el banco esto, es importante poder llenar todo con el máximo de los detalles para que esta planilla se alimente y de ahí podamos sacar datos para poder trabajar sobre todo en prevención. ¿Tá? Acordarnos también que estos números que vemos ahí son personas que dejan de ir a su casa con la misma salud con la que ingresaron a la empresa. ¿Tá? Entonces, siempre cuando tenemos una reunión, o sobre todo en las bipartitas, siempre les pregunto qué hacemos diferente hoy. ¿Tá? ¿Qué vamos a hacer diferente para revertir esta situación, estos números, que últimamente han salido mucho a la luz o lo vemos en los informativos todos los días? Porque son números muy tristes, son números horrendos para nosotros. Y bueno, ¿qué hacemos entonces para cambiar esta situación y cómo pasamos de una cultura correctiva, ¿tá? Donde reaccionamos lamentablemente a un accidente y cómo pasamos a lo que es a una cultura de seguridad, a una cultura preventiva?
cuál es la conducta de la organización y cuál es la conducta de los trabajadores, cuál es la línea que va a bajar la organización, ya sea a la gerencia, a los jefes, a los subjefes, a todos los trabajadores, porque muchas veces nos pasa que en las reuniones bipartitas o tenemos el speech en la organización de una cosa muy clara, pero después cuando bajamos a planta o cuando en la diaria nos pasa que es totalmente incongruente con lo que hablamos en una mesa de trabajo. Entonces, eso es importante destacar. Y bueno, ¿qué es lo que mueve la conducta de la organización y de los trabajadores? Y ahí hay gente que le va a sonar común o le va a sonar cotidiano, que cuando hablamos de conducta y cuando hablamos de la conducta de los trabajadores, enseguida aparece en todos los informes y las investigaciones la baja percepción del riesgo del trabajador. Entonces ahí ese tema es el que aparece siempre. Y bueno, por eso la importancia también de ir trabajando en estos equipos multidisciplinarios, como decía Matías, y apoyarnos en otras ciencias que hay ahora, muchos estudios, en todo lo que son las neurociencias, las ciencias del comportamiento, la psicología, la sociología, etcétera, que nos dan herramientas poderosas para poder comprender lo que es la conducta de las personas, de las organizaciones, poder interactuar con las personas que tenemos al lado. Nosotros como profesionales de la seguridad y salud tenemos que caminar mucho, hablar mucho, conocer al que tenemos al lado, saber si está pasando quizá por algún momento que no esté muy bien y eso le impacte en su trabajo. Tenemos que tener muy claro lo que es la independencia técnica y profesional. Si bien nos paga la empresa, nosotros somos profesionales para asesorar a todas las partes, los trabajadores, la empresa y los representantes de los trabajadores. Eso lo tenemos que tener bien claro, lo tenemos que dejar bien claro en las reuniones bipartitas, el no tomar partido por uno o por otro, sino adecuarnos a los conceptos más técnicos. Y bueno, importante esto de poder trabajar en equipo. Sabemos que los hábitos son importantes también. Las neurociencias cada vez más nos informan y nos educan sobre los hábitos, que estos se forman por repetición y recompensa. ¿tá? Cuando nosotros tenemos en planta, por ejemplo, un equipo de trabajo que no usa una protección auditiva y ingresa una nueva persona, seguramente por repetición no vaya a usar los elementos de protección personal que debería usar. Y bueno, todas estas conductas y estos hábitos se van generando por imitación también. Entonces está buenísimo ir interiorizándonos un poco más en todas las ciencias nuevas que podemos apoyarnos. Muchos dirán, bueno, tengo el problema de que la empresa no compra una escalera y ella me está hablando de lo que, de lo que son las neurociencias y apoyarme en otro tipo de especialidades. Y bueno, si seguimos peleando para cambiar la escalera y no vemos algo un poquito más profundo y no vemos un poquito más allá de esto desde la parte de la conducta, desde el comportamiento de las personas, y seguimos trabajando en lo mismo de una manera reactiva, es muy difícil también poder hacer algún cambio. Sobre esto se está hablando mucho en cuanto a la creación de estas nuevas fiscalías especializadas, que públicamente ha resonado, estas fiscalías especializadas en todo lo que son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y bueno, ahí seguimos de nuevo trabajando en una parte reactiva. Ya tenemos el ejemplo de esto que pasó en España en el 2006, si no me equivoco, que fue que se crearon estas fiscalías. Fue un poco por una presión social y por la alta accidentabilidad que tenían. Y bueno, para eso se necesita recursos. Hoy no tenemos recursos para el cuerpo inspectivo, pero estamos hablando de crear una fiscalía especializada de forma reactiva y seguimos sin pensar sin pensar e intervenir en lo que es la prevención, que es lo que realmente nos va a hacer cambiar un poco esta situación que estamos viviendo hoy.
Y bueno, más que nada quería comentarles eso, la importancia de trabajar en equipos, como decía Matías, la importancia de educarnos, de leer un poquito otras ciencias que al día de hoy nos pueden facilitar mucho, las ciencias del comportamiento, el entender a la persona que tenemos al lado, el hablar con los trabajadores, es importante hablar, recorrer, saber cómo trabajan, salir del librito de la normativa. ¿Tá? Conocer, vincularse con el otro, trabajar codo a codo con el médico laboral, sabiendo de la independencia técnica que tiene cada uno y hacerla conocer también a los colaboradores para que puedan generar ese vínculo y esa confianza con nosotros para proponer mejoras, decir cómo en las situaciones que están, identificar con recursos humanos también la parte del clima laboral, porque eso también va a ayudar o no el mantener una salud mental acorde y estable en nuestros colaboradores. Entonces creo que es importante ir por ahí para mejorar estos aspectos de seguridad y salud y salir un poquito de lo técnico e ir un poquito más en lo que es vincular también con el otro. No te escucho. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Leticia? Ahora sí. Bueno, no, yo voy a hacer unas breves conclusiones, o pueden dar algunos pensamientos, pero quería espacio de consultas, consultas secretas que pueden tener las consultas. La pregunta a Matías, No, no se está escuchando bien. ¿me escuchan bien? ¿Escuchan Sí, bien? ahora sí. Pregunta a Matías, ¿sabe cuál es la norma específica que afirma o habla sobre el derecho del trabajador a poder pedir sistema clínica al banco de seguros? Bien, a mi entender, sí existe normativa, la de 18.335, el artículo 18. Bien, eso es a mi entender. De todas maneras, mencionar un poco en la práctica diaria, no he tenido ningún tipo de problemas con el banco de seguros en referencia a que se me haya negado el acceso a la documentación. Lo que sí tiene que hacer es el propio trabajador solicitarla porque es una documentación sensible y no es que el médico de la empresa la solicita, sino que en verdad es el propio trabajador que solicita y, bueno, amablemente se la dan. Bien, hay otra consulta que dice, me gustaría saber qué opinión tiene el médico con los exámenes preocupacionales. ¿Son obligatorios? Bien, sí, entiendo de que sí, son obligatorios y si mal no recuerdo, el artículo 43 de la ley 6.074 hace referencia al respecto y también mencionar de que existen normativa como es la ordenanza 145 del año 2009, en el cual obliga a las empresas a realizar ciertos monitoreos a contaminantes físicos y químicos que en las cuales son necesarios realizar, lo hacemos habitualmente cuando están expuestos a algunos riesgos puntuales. Pero eso sumado a la historia clínica médico-laboral que tiene que hacer el médico especialista en salud ocupacional, creo que son dos herramientas fundamentales que tenemos que hacer valer. Bueno, yo cuando he puesto una consulta que nos hacen empresas que están subcontratadas por la empresa principal y que son empresas yo creo que entre 5 y 50 trabajadores que no tienen el plan de seguridad. ¿Cómo pueden las empresas subsanar eso? Bueno, respecto a esto, la empresa principal tiene que contratar el servicio y que independientemente de la votación que tenga la empresa, la empresa principal tiene que realizar una serie, pedirle habitualmente y con una periodicidad cada mes, pedir una serie de documentación a efectos de constatar el cumplimiento de la normativa del derecho del trabajo, de la seguridad social y de las normas de seguridad y higiene laboral. Eh, si esa empresa principal que ha sido subcontratada no cuenta con un plan de seguridad,
le corresponde a la empresa principal invitarla a que lo tenga. Y si no, tendré que buscar otro servicio. Porque hoy el decreto rige para todas las empresas. Si bien para las empresas más pequeñas, de entre 5 y 50, el servicio puede contratarse a terceras empresas. Así que invito, en este caso, la pregunta de que se le exhorte a la empresa bajo la presión de que pueda haber un cese del servicio que presta. Hay otra pregunta que se la dejo a Juan. Un segundo acá, ¿Sí? Carlos, quería hacer una acotación. Muchas veces ¿Sí? pasa también que las empresas, cuando se les pide un presupuesto, le pasan el desglose del presupuesto con servicio de prevencionista y sin servicio de prevencionista. Entonces, bueno, ahí también invitamos a las empresas o consultamos si tienen un precio por trabajar de forma segura y otra por trabajar de forma insegura. Entonces, acá es importante que la empresa que va a contratar los servicios, ¿tá?, sea sumamente clara y exija, ¿tá?, que el servicio de prevencionista lo tiene que brindar la empresa y, bueno, que no hay una forma de trabajar con o sin seguridad. Entonces ahí hay que ponerse firme y solicitar, porque como si, a ver, el ejemplo que les doy siempre, uno cuando va a hacer un certificado con un escribano, no le dan el precio, el desglose del papel notarial aparte. Entonces es inviable, es lo mismo. Entonces es importante que ahí podamos colaborar como las empresas puedan colaborar a exigir que se brinde este servicio y que la empresa que tiene que trabajar de forma segura y cumpliendo con lo que es la normativa de seguridad, lo haga. Bien. ¿Alguna otra consulta o pregunta que nos quieran realizar? Si no hay consulta o pregunta, a modo de breve resumen de esta interesante tertulia, quería simplemente hacer foco en lo que dijo Matías. El tema de la prevención, trabajar sobre prevención es una de las facetas más importantes de los aspectos que tienen que ver con la salud e higiene laboral. Es ciertamente que no todos los empleadores, esto me ha pasado o nos ha pasado algunas veces, tienen conciencia de la importancia que tiene la salud y higiene laboral. Y muchas veces los empresarios contestan, nosotros no somos una institución de asistencia médica colectiva. Bueno, ciertamente no lo son porque no somos prestadores de salud, pero hoy hay una normativa que hay que cumplir y deben de tener conciencia del rol que tiene la empresa en la sociedad. La empresa es un articulador social, como lo es el trabajo. Y por tanto, el empleador debe ser consciente de que el empleador, que tiene el ejercicio de la potestad disciplinaria y de la potestad de dar órdenes, importa trabajar desde la prevención en el sentido de que él es el responsable de la salud e higiene laboral cuando el trabajador o el empleado está en el centro fabril o en la oficina o en el lugar de trabajo donde se trata. No creo que ese tema de la salud mental hoy en día en Uruguay, en el Perú, yo creo también lo es las enfermedades crónicas que bien planteó Matías. Y nosotros tuvimos una grata experiencia, o tenemos una grata experiencia con las comisiones de seguridad y salud establecidas por el decreto 291 del 2007. He aprendido muchas cosas. Así como Matías dijo que él visita el centro productivo, nosotros también salimos a recorrer el centro productivo. Porque cada uno decir el artículo de la ley y hacer el lugar donde él está prestando el servicio. Y siempre somos asesores, pero desde el punto de vista profesional, nuestra visión es muy importante, así como lo es la del médico y como lo es la de la licenciada en seguridad y higiene laboral. Es cierto también que hay una baja percepción del riesgo. Cuanto más jóvenes los trabajadores tienen esa baja percepción del riesgo. Y yo creo que creo que en Uruguay ha comenzado a trabajar el tema de la salud y higiene laboral, se han realizado avances, y es cierto lo que dice una tertuliana, que las empresas entre 5 y 50 trabajadores
muchas veces no tienen el servicio de contratado de la forma que establece la normativa, el servicio de salud y seguridad laboral. Y también es cierto que en Uruguay la pequeña empresa es un instrumento de progreso económico, por tanto, es ahí donde hay que focalizar las tareas de inspección, eh, pero partiendo no partiendo desde de la sanción, sino del convencimiento que tiene que tener el empleador de el rol que éste tiene en la sociedad. Y por último, quiero compartirles de la importancia de tener equipos multidisciplinarios. Y bueno, como eso tiene las cosas, les agradecemos a todos los que se han escrito y han escuchado esta tertulia. Vamos a ver si organizamos otra en función de los estilos. Así que les agradecemos muchísimo la conexión y que pasen ustedes muy bien y buenas noches. Muchas gracias a todos y que pasen ustedes muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Dios. Muchas gracias, buenas noches.